Bienvenidos a Abriendo el Coco, vuestro espacio de fitness y salud presentado por Sergio Crespo y Manuel Masi. Y hoy abrimos el coco con Walter Suárez Carmona. Walter es investigador en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla y en la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, además de divulgador sobre fisiología. Hablaremos sobre obesidad en el ámbito clínico y deportivo. Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Abriendo el Coco. En este caso, para quien no lo conozca o que no tenga la suerte de conocerlo, estamos con Walter Suárez, un experto en fisiopatología de la obesidad. Él es entrenador, fisio y un imprescindible a la hora de estar actualizado en el tema de la fisiología de la obesidad. Bienvenido, Walter. Hola, un saludo. Bueno, yo siempre digo que los de expertos todavía me faltan algunos años para arrogarme esa categoría. Creo que la línea está más o menos bien colocada, porque viendo Sí, lo que sí. se denomina por ahí experto, el que es experto creo que está bastante acertado. Está bien. Bueno, abriendo directamente el coco, en este caso el melón, la primera pregunta sobre la obesidad y si realmente es una enfermedad, no es una enfermedad, qué criterios hay a día de hoy y lo más importante, las diferentes tipos de obesidades que se consideran enfermedad, el hecho de que se hayan considerado enfermedad ayuda al tratamiento de las mismas o está suponiendo en muchos casos una forma de añadir un poquito más de estrés a la persona a partir de ciertas conductas de, oye, como estás enfermo, pues tienes que hacer esto y esto. Pues digamos que esa es o el kit de la cuestión, ¿no? Que donde rodea toda la investigación que todavía no lo tenemos del todo claro. Digamos que la obesidad no tenemos una definición universalmente aceptada. Hablamos de un exceso de grasa, pero tampoco decimos cuánto es ese exceso en base a qué fase etaria, es decir, la edad que tiene cada persona, porque variaría. Hay algunas asociaciones y sociedades médicas que han tomado algunos puntos de referencia también para el porcentaje de grasa, pero que digamos que la única categoría que está aceptada por todos es el índice de masa corporal, sabiendo las limitaciones tan grandes que pueden tener. Y claro, ese digamos que es el gran problema de la obesidad, ¿no? Que definirla es muy difícil y por tanto incluirla en una categoría como enfermedad a todo el mundo que entre en esos parámetros, pues también es complejo porque el factor tiempo es determinante. No es lo mismo alguien que puede llegar a esos porcentajes de grasa o a ese índice de masa corporal en un momento de su vida. De ahí a decir que tiene una enfermedad crónica, irreversible, recidivante, pues bueno, digamos que necesitaríamos un poco más de información o de criterio. Entonces, claro, normalmente la idea de obesidad como enfermedad es más utilitarista. Digamos, se ha utilizado también para precisamente quitar la carga social y clínica que muchas veces tiene la obesidad para el paciente, diciendo que es culpa tuya, no tienes voluntad, y al incluirlo como enfermedad, digamos que, o el intento que se ha hecho es doble. Por un lado, decirle a los clínicos, oye, esto es más complicado que no tener voluntad y que si quieres puedes. Y por otro lado, permitir que los diferentes sistemas de salud de cada uno de los países pues vea o considere la obesidad como una enfermedad y eso abra el abanico a muchos tratamientos que actualmente solo se prescriben indirectamente, es decir, no por tener obesidad, sino por tener obesidad y diabetes, obesidad y una enfermedad cardiovascular, obesidad y cualquier otra patología añadida. Como tal, la obesidad es un factor de riesgo para los sistemas de salud y por eso muchas sociedades médicas llevan muchos años en diferentes países, ¿no?, diciendo que se reconsidere la obesidad como enfermedad, no tanto por meter a todo el mundo en el mismo saco, sino como permitir la posibilidad de que todo el mundo se beneficie de los tratamientos que vamos conociendo y también, por ese lado, quitar la carga social. El problema es que todavía hay muchos clínicos que dicen, vale, la obesidad es una enfermedad, pero porque no tienes voluntad. Entonces, digamos que el mensaje es adulterado y tampoco parece claro que, aunque se considere una patología, eso necesariamente vaya a ayudar
a las personas. Habrá gente que pueda ayudarle y gente que se sienta herida y diga, oye, ¿qué estás diciendo? ¿Sabes? Entonces es un tema muy complicado y que no tenemos digamos, una visión lo suficientemente amplia y consensuada como para decir blanco o negro. Y ahí radica casi todo el problema a todos los niveles, que depende a quién escuches, te puede decir una cosa u otra y en el fondo tener razón. Es decir, la obesidad no siempre es una patología, pero eso no quiere decir que haya personas que sí tengan una condición patológica que cumpla esos criterios, ¿no? De lo que es patología, un daño y disfunción en un tejido, en este caso el tejido adiposo, por eso se acuñó la idea de adiposopatía, Harold Weiss, ¿no? Que lo hizo, que en este caso si es una enfermedad es crónica, con lo cual se puede dar una remisión de cierta parte de la patología, ¿no? Del contexto patológico, pero no va a existir una curación como tal, es como la diabetes mellitus tipo 2. Podemos mejorar muchos aspectos, pero por ejemplo el daño pancreático, hasta donde sabemos, no se acaba de recuperar, con lo cual una persona puede vivir sin farmacología, tener una glucemia normal, pero de ahí a que esté curado va un trecho y muchos de los daños que haya sufrido anteriormente por la hiperglucemia mantenida durante años, por ejemplo en los pequeños vasos sanguíneos, ¿no? Pues tampoco tenemos claro que eso se vaya a solventar del todo y no se mantengan en el tiempo. De hecho, hay glucemias reactivas que la gente sigue manteniendo, que pese a que en teoría está bien, no regula bien la glucosa, y no es por una cuestión de que la insulina no sea funcional, sino que todavía epigenéticamente hay algunas modificaciones que no acaban de solventarse, pese a que otros marcadores parece que se han normalizado, ¿no? O la obesidad, por ejemplo, vemos que aunque la gente pierda peso, la recuperación es casi segura, y también vemos que el daño en el tejido adiposo en algunos puntos es permanente, es decir, la inflamación de bajo grado que se da genérica y que tiene su origen principalmente del tejido adiposo no parece que se corrija. Ciertas alteraciones a nivel central que son no digamos a nivel de señalización, lo que sería el software, no cómo funcionan las cosas, sino a nivel estructural. Sabemos que el hipotálamo de las personas con obesidad es más grande. Entonces, ¿eso se resuelve? ¿Esos cambios estructurales se resuelven? Pues pensamos que no. Entonces, hay cuestiones que van a seguir ahí, con lo cual decir que la obesidad se puede curar es caer también en un simplismo que no es de recibo. Que una persona puntualmente durante un momento de su vida llegue a ese estado de obesidad y pueda volver a un estado precedente, por supuesto. Que una persona que desde pequeñito ha sufrido obesidad y nos encontramos con 30 años con una obesidad masiva, va a volver a... No. Eso es prácticamente imposible. Entonces, claro, es un tema que se mezclan muchos agentes opinando, pocos especialistas opinando, y entonces, claro, pues ahí se crea un mare magnum de desinformación que asusta. Y claro, o muchas veces se utiliza por mensajes directos de es una enfermedad. Y punto. Y me queda ahí. No entro en matices porque pienso que a lo mejor no se van a entender, pienso que a lo mejor es peor entrar en esa matización. Y claro, es un tema que a todos los niveles es complicado de gestionar. Y claro, a nivel científico, por ejemplo, si uno se pone a ahondar en la bibliografía, nos damos cuenta de eso, de que no tenemos una definición universalmente aceptada, ni unos marcadores que sean claros. El índice de masa corporal no es un marcador claro. El porcentaje de grasa corporal tampoco lo es, porque la distribución importa muy mucho a nivel metabólico. Es decir, no es lo mismo tener mucha grasa visceral y no tanta subcutánea, sobre todo a nivel glúteo-femoral en las piernas. Pues eso puede hacer que ante el mismo porcentaje de grasa nos podemos encontrar perfiles que están metabólicamente bastante comprometidos y perfiles que no. También nos encontramos personas delgadas que tienen un porcentaje de grasa corporal que los podría meter en la categoría de obesidad. Entonces, claro, ¿qué es obesidad? ¿No? Sí, lo que la gente tiene que tener claro, eso sí, que obesidad es una enfermedad
que se basa en ese exceso adiposo, no necesariamente de peso, ojo, que ahí hay una confusión. Hay gente que puede ser normopesada o tener sobrepeso y tener obesidad y tener una serie de patologías que la acompañan y no entran en ese índice de masa corporal 30. Con lo cual es un tema que es muy difícil de gestionar a todos los niveles, incluso a la hora de publicar ciencia, uno mismo dice, es que estoy diciendo mentiras, porque cuando hablo de epidemiología de la obesidad me estoy basando en índice de masa corporal, con lo cual yo mismo estoy cayendo en esa falacia de hay un porcentaje o hemos aumentado, ¿de verdad lo hemos aumentado así, tal cual? ¿O hay gente que no le estamos metiendo y gente que la estamos metiendo que no deberíamos meterla? Entonces es problemático, es un tema complejo y que no se trata con el rigor, ¿no? Y la franqueza, realmente decir que hay muchas cosas que no sabemos que merece. De hecho, cuando uno lee literatura actualizada sobre obesidad, una de las cosas que se da cuenta es que no existe un mensaje rotundo, unificado y de verdad absoluta de la obesidad por hecho. Por ejemplo, claro, el otro día estábamos leyendo sobre una publicación que subiste tú, sobre la Royal Society de 2023, y bueno, me he puesto a leer esta semana y tal, y claro, cada artículo de opinión, cada paper que uno se va leyendo, dice, es una explosión de cabeza, porque te encuentras desde afecta el tema del entorno económico, afecta si tus padres han sido obesos en los periodos prenatales y postnatales, afecta también a nivel cognitivo, que incluso hay un eje entre el hipotálamo y lo que es la memoria que afecta a la ganancia de peso. Es decir, te encuentras tantos modelos de la obesidad que intentar unificarlos en un mensaje rotundo de no, la obesidad es esto. Bueno, ya cuando caen simplismos de dieta y ejercicio, eso ya es para echarse las manos a la cabeza, ¿no? Además, la revisión, el conjunto de artículos que metió la Royal Society es muy interesante porque reunió expertos reales de cada una de las áreas y entonces, claro, se intentó llegar a ciertos consensos, pero los consensos no eran tanto para clarificar lo que se sabe, sino para dejar claro lo que no sabemos y dónde tenemos que buscar nuevas respuestas. Hay contextos en los que sí podemos decir que la obesidad es una enfermedad de facto, donde no hay duda. Por ejemplo, en obesidades monogénicas. Gente que algún gen que regula algún aspecto central de la conducta alimentaria, pues lo tiene alterado. Entonces, pues son gente que desde que nace, niños, pues lo vemos con un hambre voraz, una serie de alteraciones que obviamente de no recibir tratamiento adecuado, la tasa de mortalidad es bastante elevada. Entonces ahí no hay duda. Obesidades sindrómicas de una serie de alteraciones en genes diana que hace que pueda dar cuando hablamos de fenotipo es la expresión de los genes, ¿no? Pues un fenotipo de obesidad. Pues también un Prader-Willi, un Villeneuve, que van acompañadas de otra serie de alteraciones, por ejemplo, miopía, incluso podemos ver polidactilia, cierto retraso mental, que no es solo obesidad, ¿no? O alteraciones hormonales que pueden dar lugar a la obesidad. En este caso, por ejemplo, también podríamos hablar del síndrome de Cushing, que es un hipercortisolismo, ¿no? O, por ejemplo, un hipotiroidismo que pueda dar un cuadro de obesidad, aunque son derivadas de, ¿no? O también podríamos hablar de una obesidad que llamamos hipotalámica, que es cuando por una malformación, un accidente o una intervención quirúrgica, por ejemplo, una radioterapia cercana a una zona del hipotálamo, pues puede dañar el mismo o hacer que hayan nacido con una alteración del mismo y entonces no regulas ese aspecto. Y ahí también, pues esos tres casos hablaríamos de una enfermedad de facto que requieren tratamiento, porque si no es verdad que la esperanza de vida se reduce bastante y que ahí sí que nadie duda de que la fuerza de voluntad es una cuestión biológica absolutamente pura. No hay forma de regular esos aspectos, salvo con farmacología y en algunos casos, pues, por ejemplo, la obesidad hipotalámica, cirugía bariátrica, porque es que los fármacos no funcionan porque el hipotálamo está dañado.
Entonces, una forma de regular ese hambre voraz, continua y absoluta que hace, bueno, y otra serie de alteraciones, ¿no?, que acompañan. Entonces, eso, pues son cuadros que nadie duda de que sean enfermedad. El resto, lo que es la poligénica, claro, nos encontramos con cualquier enfermedad en que hay muchos genes que interactúan, que no podemos hablar de una obesidad, tendríamos que hablar de obesidades. Es como cuando hablamos de la diabetes mellitus. La diabetes mellitus no es tipo 1 o tipo 2, es un conjunto de enfermedades que tienen en común una afectación del páncreas y hiperglucemia. Punto. A partir de ahí podemos entrar en causas autoinmunes, podemos entrar en gente que produce menos insulina, en gente que la desarrolla ambientalmente por malos hábitos de vida, en otros cuadros en donde vemos que no es tanto el páncreas como los receptores de la insulina. Es decir, sí tienen en común eso, pero después no podemos categorizar tan rotundamente tú eres uno o tú eres dos. No, y además se pueden mezclar con otras patologías. Incluso dentro de las autoinmunes, de la diabetes tipo 1, nos encontramos distintas manifestaciones. Gente que la puede manifestar de chico, gente que la puede manifestar a los 30 años. Entonces, no, y además son diferentes en su proyección. Ese viejo axioma de la medicina de no hay enfermedades sino enfermos, es decir, en el sentido de que cada caso es diferente, pues esto es aplicable a la obesidad. Entonces, cuando queremos unificar un criterio, nos encontramos con esa dificultad, que es ¿por qué esta persona está así? Lo que sí tenemos ahora claro, y esto sí es un mensaje un poquito diferente, es que esa idea de sobreingesta alimentaria y falta de actividad física que compense esa sobreingesta alimentaria, digamos que ambos factores serían una consecuencia que lleva a la obesidad, pero no una causa. La causa es por qué pasa eso. No que haya pasado eso, que vale, está muy bien, sino por qué. Porque una persona no regula bien su ingesta alimentaria y le lleva a esa situación. Entonces, a partir de ahí, hay estudios que han intentado categorizar o fenotipar, por decirlo más técnico, la obesidad. Y el problema de esos estudios es que incluso hay gente, un 15-20%, que no tenemos claro dónde ubicarlo. Hay gente que podemos hablar de más hambre hedónica, más hambre fisiológica, aunque en el fondo sabemos que interactúan mayor saciedad, mayor saciación o menor, un metabolismo basal más bajo, pero hay un punto en que hay gente que no solo que es mixta, sino otros que decimos, pues no tenemos muy claro porque esta persona ha desarrollado o no regula bien la ingesta alimentaria o lo que es el metabolismo lipídico, glucídico. Es decir, hay algo en él que no sabemos categorizar todavía y que hace que manifieste obesidad. Con lo cual, las soluciones también deberían enfocadas a cómo esa persona ha manifestado la enfermedad. Con lo cual, decir, pues esta es la solución para la obesidad, dices tú. Pero si hay muchas formas de manifestarla, como es, incluso los determinantes sociales de la salud, ahora sabemos que son un eje central en la obesidad. Incluso se ha acuñado el término de guetos metabólicos, de gente con pocos recursos, que viven en un ámbito no del todo favorable, ¿no?, donde puede haber abusos, malos tratos, discriminación, pues tienen todas las papeletas para desarrollar enfermedades metabólicas. Habrá gente que desarrolle diabetes, habrá gente que desarrolle obesidad, otros enfermedad cardiovascular, hipertensión, otros. Pero en el fondo está ahí. Y claro, cuando decimos, es que esto ya no va a un nivel personal, va a un nivel macro. Entonces las formas de actuación deberían ser macro, no deberían ser... Porque podemos caer en la falacia de ambiente obesogénico. Dice, es que una persona con pocos recursos y una persona con muy altos recursos viven en el mismo ambiente. Con lo cual, tendríamos que hablar de microambientes. De dentro del ambiente hay microambientes que no... Sí, todo es obesogénico porque vivimos en el primer mundo, pero no es lo mismo una persona que vive en un gueto, ¿no?, donde haya cierta marginación, donde haya problemas, a una persona que viva en una zona de puta madre, con un ambiente y un apoyo genial. Sí, el ambiente es obesogénico para los dos, pero seguro que las consecuencias de uno y otro no es igual. Recuerdo a un médico internista decir una vez
dice, bueno, en mi caso los pacientes, no voy a dar nombres, ¿vale? Pero decir, en mi caso los pacientes, si quieren y tienen dinero, dejan de ser obesos en un 80%. Bueno, ahí había mucho que cortar, porque después es verdad que mantenía una medicación de fondo, que eran personas con bariátrica y tal, pero me hacía gracia eso y lo de sin dinero es como, bueno, si tienen dinero. Sí, es muy complicado. O sea, que es muy complicado porque la mayoría de la gente no tiene acceso a ciertas intervenciones. Y en el caso de la obesidad, lo estaba comentando el otro día con un compañero, ya llega un momento que más que hablar de equipo multidisciplinar, hay que hablar de enfermedades o de patologías multidisciplinares. Es decir, un abordaje de la obesidad basado en entrenador que te pone dieta y entrenador que te manda ejercicio, como poco es muy pobre. O sea, y la tasa de éxito la veo complicada de que se dé. No, y además deberían ser especialistas cada uno en ese aspecto concreto, ¿no? Porque muchas veces escuchas gente que, no, yo trato enfermedades metabólicas y trato no sé qué, y dices tú, mucho has abierto tú el abanico, porque ya solo especializarte en una... No hay cáncer, ¿de qué cáncer? Porque sí, de las 200 más de 200 enfermedades que categorizamos con cáncer, que muchas no tienen por qué desarrollar tumor, ¿no? Los cánceres de sangre, bueno, muchas no, unas poquitas, pero vemos que no hay tumor. Entonces, toda esta idea que planteamos de un eje tumoral, dice, no, aquí no. Aquí no te lo vas a encontrar, el tumor. No, sí, no, es un tema complicado. De hecho, está bien que la gente se vaya especializando, porque es lo lógico. Es decir, es como hablar de trastorno de la conducta alimentaria. Si no sabes, no te metas, porque puedes aumentar el problema. Pues está igual. Hombre, el entrenamiento para una persona con obesidad no es tan diferente de una persona pero sí es verdad que en ciertos casos y bajo ciertas manifestaciones uno tiene que decir, ojo, espérate, que esto ya sí es un poquito diferente, ¿no? Y eso solo lo vemos, por ejemplo, cuando alguien que tiene obesidades masivas, dices, ponlo en el suelo. Claro, cuando veas la cabeza así, dices tú, y que se empieza a alterar la respiración, igual no es... Pero se puede estar hablando quizás de factores fisiológicos, anatómicos, biomecánicos, pero muchas veces también el hecho de ir solo contra la obesidad, o sea, una persona que está con obesidad, no tiene sentido. Porque hay muchas áreas que son grises. Es decir, cuando empiezas a llevar a gente con obesidad, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico, es súper importante. Sí. Sí, además porque es raro que no venga un poco tocado de todo lo que su vida ha rodeado al tema. De hecho, por ejemplo, yo no me dedico a edades pediátricas, pero hay compañeros que sí. Y ahí, por ejemplo, educar a los padres es muy importante, porque muchos padres sin quererlo le hacen la vida imposible al niño para meterlo en una talla única, por decirlo así, y no se dan cuenta que dice, es que no puede, que muchas veces decimos, es que la gente come porque está triste o porque está... Dice, no, es que tiene más hambre, punto. Es decir, no, eso no es una cuestión emocional solamente. Es que él de base o ella de base va a tener más hambre que nadie. Entonces, tienes que aceptarlo. Lo que tienes que hacer es que coma lo mejor posible, pero no, es decir, no la sometas a un castigo crónico de, pues, te vas ahí con hambre todos los días de tu vida a la cama, ¿sabes? Eso no es, porque lo que vas a hacer es el efecto contrario con el tiempo. Y una cuestión, Walter, ya un poco para aquellos que nos estén escuchando, que en este momento tengan obesidad, o estén cursando obesidad, o necesitan algún consejo, siempre es importante la selección de la persona que te va a llevar, ¿vale? Que te va a ayudar. ¿Qué red flags, como se dice ahora, consideraría importante tener en cuenta para decir, quizás esta no es la persona adecuada? Pongo un ejemplo, el tema de los antes y después. Bueno, el tema de antes y después vende bien, pero no es realista, porque más que el antes y el después, a mí me interesaría saber cómo has llegado a ese después, ¿no? Lo que has aprendido, lo que no, si lo vas a mantener, ¿no? Porque a lo mejor, claro, yo puedo mandarle a gente una dieta hipocalórica. Bueno, yo no, el equipo con el que puedo trabajar, ¿no? Y sí, claro, te puede hacer reducir un montón de peso, pero luego no lo vas a mantener y además pues vas a añadir un fracaso más, ¿sabes? Por el camino te puedes dejar también parte de salud, pues no tiene sentido. No, realmente
es decir, formas de elegir a alguien bien. Primero que se dedique a ese tema en concreto. Es decir, es que alguien me diga, yo me dedico a la recomposición corporal. Eso no me vale, eso está bien para fitness, pero esto es clínica, amigo. Hay mucha gente que no es una recomposición corporal, que a lo mejor hay que empezar por aquí. De hecho, igual tú no eres el profesional con el que tiene que hablar en un primer momento y tienes que saber derivar. Es decir, tienes que tener la posibilidad de hacerle algunos cuestionarios y decir, esto no va bien. Y eso es muy importante. También la forma de expresarse, es decir, la gente de si quieres puede, eso ya llega un momento en que es uno de los mensajes más tóxicos del fitness, sobre todo cuando la gente se pone como ejemplo. Y tú dices, tú eres un chaval, una chavala de 20 años, ¿qué me estás diciendo? ¿Sabes? Esta persona tiene 50 años, donde tu realidad no tiene absolutamente nada que ver con ella, como que porque tú lo has hecho, él lo puede hacer, o ella, eso no tiene ningún sentido. Es decir, que plantee otra serie de elementos o que ponga el foco en otra serie de elementos. Es como lo que hablamos del peso. Que ahora mismo, por ejemplo, estamos en esta fase infantil del discurso en el que o no se puede hablar de peso, o si hablas de peso ya esto como que es negativo, o solo se puede hablar de peso, ¿no? En el tratamiento de la obesidad. Dice, bueno, pues aquí tenemos un problema, tenemos que llegar a un acuerdo más maduro de decir, hay ciertas condiciones que si ya has desarrollado se pueden remitir, ¿sabes? No curar, pero por ejemplo, sabemos que con una pérdida de peso, en realidad de grasa visceral, pero lo hacemos por peso porque no tenemos otras formas más adecuadas de medirlo de forma eficiente en el día a día, a no ser que tengamos un aparataje técnico que no va a tener casi todo el mundo. La gente no va a tener un DEXA en su consulta así como así, o, ¿sabes? O poder hacer una imagen por resonancia magnética. Pues eso lo dejamos para la investigación o grandes centros. Pues obviamente sabemos que una diabetes tipo 2 recién diagnosticada o con poco tiempo de diagnóstico se puede remitir a un estado bastante favorable de control, pues hace falta perder peso. A una apnea obstructiva del sueño hace falta perder peso. Una hipertensión arterial, sabemos que también perder peso va a ayudar bastante. Entonces, hay gente que hay que decirle, oye, mira, esto no va de perder peso, pero es que hay ciertas condiciones que ya has desarrollado que sí necesitamos perder cierta cantidad de grasa. No lo sabemos exactamente en ti cuánto, pero que es probable que esto ayude a remitir eso que has tenido, y remitir eso que has tenido, aunque sean unos pocos años, son muchos años más de vida. Entonces, aquí sí hay que tener la madurez para decir, gente que viene que no tiene ningún problema de salud, ¿sabes? Quitando ese índice de masa corporal, pues dicen, bueno, pues lo tuyo es más factible, es decir, vamos a mejorar todo lo que rodea. Pero hay otras personas que dicen, oye, amigo, es que tú ya has desarrollado patología y esto va a ir a más. Con lo cual, tenemos que tener la posibilidad de plantearte el escenario, decir, oye, mira, sabemos que esto puede ocurrir. Podemos revertir parte de la sintomatología. ¿Lo quieres hacer? Nos metemos. El problema aquí, Walter, es un carácter preventivo, porque uno se va dando cuenta cuando habla con otros profesionales, sobre todo gente del mundo de la psicología y psiquiatría, de que hay cierto aumento en el tema de los TCA y tal. Y sí es verdad que como carácter preventivo, quizás sí puede ser interesante el hecho de omitir el discurso del peso. Pero siempre sí. Es un carácter preventivo general. Después, claro, no. La experiencia, la cosa cambia. Y claro, pero ahora mismo es que jugamos en las redes sociales, en los mensajes, mucho a la polarización, porque realmente es lo que vende, ¿no? O estás conmigo contra mí. Entonces, sí, eso vende, pero no demuestra la realidad que hay subyacente. Entonces, claro, es como, obviamente un tratamiento no se debería basar en el peso, entre otras cosas porque, yo qué sé, incluso en el fitness tienen ya claro lo de la composición corporal. Es decir, que eso lo tenemos todo claro, que ganar masa muscular y perder grasa está bien aunque no se modifique el peso. Es decir, eso lo tenemos todo claro. Pero es verdad que hay un punto en el que dice, oye, pero es que también tenemos que hablar de... Hay veces que hay que hacer restricción calórica, hay que hacer una serie de intervenciones, porque es que nos encontramos en un escenario que ya es patológico de facto y que además esto va a ir a más, no va a ir a menos.
porque las enfermedades crónicas son crónicas, es decir, no, esta de remisión espontánea se dan muy poquitos casos y bajo condiciones muy concretas. Entonces sí, y actualmente en redes no, como que ese discurso de plantear los dos escenarios está omitido. Es como o se hace sin ver el peso o se hace viendo el peso. Y dice, bueno, es que hay un camino intermedio en el que depende de la persona, pues tomamos una serie de acciones. Igual que hay gente que ha desarrollado esa patología y por como está arriba le decimos, esto en un tiempo lo vamos a abordar, pero ahora mismo lo importante es esto y nos vamos a olvidar de este escenario o vamos a empezar mejorando la condición física y después nos planteamos a lo mejor otros aspectos. Es decir, ya cada uno como lo vea o lo vaya notando en la persona. Y eso es un problema. Incluso la cirugía bariátrica, ya hay gente que sí se la recomendaría. Claro, pero son casos... El problema con la cirugía bariátrica, Walter, y lo que yo veo en redes, en algunas cuentas activistas de gordofobia o antivariátrica, que ya hay un activismo antivariátrica, es que tiendo a pensar que son gente que realmente no se ha enfrentado a casos clínicos. No. Eso casi con toda seguridad. Es decir, la gente que habla de forma tan polarizada, dices tú no has visto casos graves. Si no, ni lo plantearías. Porque hay casos que dices tú, ostras, es que te mueres. Es que te vas a morir. Es decir, esto no es una cuestión de, sino que estás en un punto tan alejado de lo que es el tratamiento más convencional, que es lo que toca. Y eso sí, es verdad que, digamos que la preparación psicológica, la prehabilitación física, deportiva, nutricional, no se hace correctamente en casi el 99% de los casos. No se toman el mimo y el esfuerzo que merecen. Es decir, es raro que la gente antes de una cirugía bariátrica aprenda a comer, reciba asesoramiento psicológico, mejore su condición física y su composición corporal en la medida de lo posible para que la cirugía incluso vaya mejor o puede que podamos retrasarla y dejarla un poco más avanzada en el tiempo. Eso no se hace. No se hace, ni el perioperatorio no se trabaja bien, ni el postoperatorio. Es un poco tú y tú mismo. Controlamos algunos déficits nutricionales y van viendo cuánto peso pierdes, y si no pierdes suficiente peso porque estás comiendo de más, no porque haya otros aspectos controlados. Y eso no se hace bien, pero eso no quita que haya gente que digas tú, es que sí, en este caso sí nos damos cuenta que hace falta. Entonces, claro, toda esta gente que habla de que es un gordicidio, bueno, vamos a ver. Aparte, no solo es que haya gente que le haga falta, sino que estás cayendo en el mismo error que dices defender. Es decir, estás poniendo un cartelito de eres un esclavo del sistema, has escogido el camino fácil, no te quieres, y estás creando un estigma que teóricamente tú estás luchando contra él y lo estás poniendo tú, porque si alguien se hace una cirugía bariátrica porque había razones clínicas de peso para hacerlo y empieza a escuchar eso, que es un traidor, que no, que lo ha hecho, que no se quiere, que... Entonces, digamos que esa parte activista positiva se convierte en un lastre más. De hecho, en general, si tú a las personas le dices que se acepten como ellas mismas quieran. Es decir, que ahí tienes que dar margen para decir, oye, que hay gente que a lo mejor se quiere ver más delgada y hay gente que no. Es decir, ahí no tienes que entrar. Es que estás cayendo en la presión. No, es que cada uno hace lo que quiere. Mientras no haya razones clínicas, y hablo también psicológicas, que puedan suponer un problema, chicos, es como decir que todo el mundo que hace una restricción calórica va a desarrollar un TCA. Por favor, ¿qué estamos diciendo? ¿Sabes? Vamos como carácter preventivo hay ciertos mensajes que son más que interesantes, necesarios. Por ejemplo, eso, ¿no? Lo de fomentar la dieta hipocalórica, fomentar los ayunos intermitentes, fomentar la cetogenia. Es como, oye, vamos a tener cuidado porque aparte de que hay una parte de la población sensible a nivel psicológico que puede desarrollar un TCA o puede estar cursando uno, también hay una parte de la población que a nivel fisiológico no le va a sentar eso bien. Por diferentes motivos. Entonces, no, pero mira, ese discurso, por ejemplo, no tiene sentido en cuanto tú miras la evidencia.
en términos generales, en las poblaciones actuales del primer mundo, un 50% de las personas alguna vez en su vida ha hecho una restricción calórica, ha intentado perder peso, con lo cual la expresión de TCA, si eso fuera así, debería ser muy, muy, muy superior. Es como cuando la gente dice, la fruta es mala, enferma. Tú dices, pero si es que la gente apenas come fruta. No me lo pongas como un factor causal, porque en epidemiología tenemos claro que hasta es un factor protector. ¿Por qué? Porque si come fruta, deja de comer otras cosas. No es porque coma frutas, sino porque está quitando otras cosas que no eran frutas y que seguramente, viendo los hábitos nutricionales de hoy día, no sería la mejor opción. Con lo cual, son cosas que tú dices, bueno, pero es que eso es muy fácil de comprobar. Que sea un factor de riesgo, vale. Que haya personas susceptibles que vayan, por supuesto. Pero que eso sea así, dices, pero es que, ¿qué lees? ¿Tú dónde sacas la información para tener ese mensaje tan radical? Que sí, que eso vende, pero no es una forma de intervenir. De hecho, dentro de los mismos TCA también puede caer en otros subtipos, ¿no? Vale, no hago dieta hipocalórica, pero dejo de comer estos alimentos porque son negativos, malos y me obsesiono. Chicos, igual tú estás fomentando eso. Sí, no va a hacer dieta hipocalórica, pero se está obsesionando. Digamos que hay que dar los mensajes también con un poquito de coherencia, ¿no? Evitando esa polarización que además en biología no existe. Es decir, en biología no hay blancos y negros, hay grises. Estamos hablando de polarización, el tema del activismo. Yo defiendo que existe un activismo antigordofobia. Obviamente no voy a defender todos los discursos que se escuchan en redes. O sea, es imposible porque hay discursos que se pueden pasar un poquito, como tú bien has dicho, una vez de frenada. Pero ¿crees que existe desde tu punto de vista y incluso con investigaciones que hemos visto, con papers hablando del tema, ¿crees que es importante el tema del activismo, del body positive, de la antigordofobia en redes y que se pueda unir de alguna forma con la clínica o debería de unirse? Sí, bueno, en términos generales, el activismo del body positive o incluso de los subtipos que pueden haber o ha surgido, ¿no? Como la neutralidad corporal, ¿no? O la funcionalidad corporal, que no sabemos si es una subrama de la neutralidad o es aparte, ¿no? En general podemos decir que son positivos, son mensajes positivos, ¿no? Son mensajes que ayudan a la gente porque no es quireteo, lucha contra el estigma, también fomentan hábitos de vida mucho más interesantes. El hecho de crear comunidades pues puede permitir que la gente tenga un refugio que normalmente en su día a día no lo encuentra. Es decir, eso es así. Lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, que haya un activismo, como puede ser el feminismo, ¿no? No significa que, digamos, no haya ramificaciones de una serie de ideas centrales y que haya gente que se arrogue esa idea de lo que yo digo es el activismo, cuando es mi opinión o mi visión del tema, ¿no? Y ahí entramos en el rollo de lo que yo digo es body positive. Y tú dices, bueno, pero es que yo escucho a otros que siguen con el movimiento que no dicen exactamente eso. Entonces, claro, la gente se encuentra confundida. Y tú dices, como cualquier movimiento social, tiene ramificaciones y hay gente que puede, dentro de esas ramificaciones, irse a ideas más polarizantes, irse a ideas más integradoras. Entonces, no hay un solo... Puede haber una idea de activismo, pero no hay solo una manifestación de ese activismo. Y el problema del activismo, en concreto es que se mete en clínica. No solo es una cuestión social, política, ideológica, sino también una cuestión clínica. Y ahí hay que ir con pies de plomo, porque si no sabes suficiente de clínica, puedes estar metiendo una serie de mensajes que no son los correctos y que pueden dificultar el tratamiento clínico de gente que sí lo necesita. Y ahí es donde yo veo el problema con ese activismo, que hay gente que he escuchado que dices tú, te estás colando porque no conoces tan en profundidad la clínica y estás metiendo algunas ideas que no son correctas y que pueden dañar más que ayudar a ciertas personas. Claro, el problema es que normalmente
la gente que se va metiendo en ciertas ideas polarizantes, ¿no? Pues acaba creando su propio embudo y caja de resonancia. Escucho solo a la gente que me dice guay, 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 pero la gente que me dice, oye, ¿qué estás diciendo? Es tú no sabes y no te escucho y te alejo. Y se van creando grupúsculos. Está creando un sistema de ventas y eso ya es más difícil. Bueno, aparte, es decir, quitando que en todo, bueno, en clínica, en industria, siempre hay gente que busca dinero y busca su nicho de mercado y protege su nicho de mercado, aunque sepa que hay mensajes que no son del todo correctos y eso pues lo vemos bastante, ¿sabes? De gente que tú dices, lo que me estás diciendo, en el fondo tú sabes que hay unos matices o estás haciendo un equilibrio moral según qué cosas que no deberías hacerlo, ¿no? Y eso lo vemos en general también en la divulgación, ¿no? Hay gente que es médica o es sanitario que dice algunas cosas que te dice, tío, si tú lo sabes, es decir, tú eres investigador, sabes cómo funciona esto, que afirmar en ciertas áreas es casi imposible. Entre otras cosas porque no sabemos lo suficiente como para afirmar, ¿sabes? O puedes afirmar una cosa y dentro de 3 meses que se publique un consenso y te digan, mira, pues no, por ahí. no va por ahí o no lo tenemos tan claro, ¿no? Además es que solo hay que ver cómo van progresando las ideas. Es decir, yo con el tema de obesidad llevo muchos años. Entonces, he visto esa transición de es una cuestión de dieta y ejercicio a es una enfermedad a... De hecho, la idea de enfermedad es relativamente reciente. Que no es una cuestión de... Entonces, vamos, estamos hablando de hace 15 años y que se vaya aceptando casi universalmente ha tardado tiempo. De hecho, no es un tema tan nuevo. ¿Sabes? En el sentido de sí, son 10, 15 años, pero que ya se sabe, ¿no? O hay gente que lo ha estudiado en la carrera como para afirmar cosas de hace 40 años, ¿no? Y claro, viendo la transición, igual que hay mucha gente que ahora, por ejemplo, el hecho de incluso preguntar la consulta de ¿quieres que hablemos o puedo hablar un momento de tu peso? Pues lo ven como algo atroz. Pero si soy sanitario, tengo que poder hablar de... Pues a lo mejor hay gente que no quiere escucharlo y tienes que utilizar otro discurso. Y eso lo están recomendando las guías clínicas. Es decir, que no es algo que un grupo de investigación se haya felizmente planteado y diga, bueno, pues veamos el... No, es que ya eso lo tenemos claro, que debemos abordar estos temas con mucha delicadeza y utilizar el lenguaje... Walter, la demonización que se hace, porque quiero que no se me olvide esto, del tema médico, del tema clínico. Sí es cierto que cuando tú te tratas, por ejemplo, tienes una cuenta de Instagram o tratas con un paciente o un cliente o lo que sea, te llegan a contar sus historias y hay mucho estigma del peso. Pero también es cierto que tampoco se puede demonizar a la clínica, a la medicina, a la nutrición, a la psicología, porque realmente a nivel de investigación y a nivel de consenso y de guía, los trabajos mejor elaborados y con más tacto vienen de ahí. Por ejemplo, sí. En el caso de muchas guías de bariátrica, el cómo te resumen el proceso que se debe de realizar una bariátrica o cómo se categorizan los diferentes tipos de obesidad, lo que yo he leído a partir de, lo que yo he leído sobre el tema me parece lo más exquisito, lo mejor seleccionado que he visto y con el mayor respeto. Estamos hablando de cirugía bariátrica, que mucha gente es como, hostia, bariátrico, por Dios, el demonio. Pero eso es como todo el tema, es decir, dentro de la clínica es amplísima. Habrá profesionales geniales y profesionales que sean poco, es decir, no tengan mucha humanidad, por decirlo de forma más leve. Pero eso es así, habrá gente que esté más actualizada, hay gente que no esté tan actualizada, habrá gente que tenga sesgo, pero es que eso no difiere de la sociedad en general. Es decir, lo que no vale es decir todos los o el mundo, dicen, no, amigo, no, porque no es real. Además, normalmente ese discurso es más un discurso de cara a la galería para vender, yo voy contra el sistema o la ciencia miente, y dice, pero es que tú te basas también en artículos científicos, ¿qué pasa? Que la gente que tú lees son los únicos que no tienen conflicto de interés. Es decir, eso es lo único que no hay otro grupo de investigadores que van rogando dinero para poder publicar algo. ¿Sabes? No, eso no tiene sentido. Eso es una visión muy limitada y dice mucho de lo poco que has tratado con muchos otros profesionales.
No, y Porque, lo necesario que son en muchos casos. Es decir, si estamos tirando la basura a médicos de diferentes patologías o de diferentes trabajos, a nutricionistas, psicólogos, a psiquiatras, es que te van a hacer falta para muchos pacientes, para muchos clientes, que van a ser necesarios en el trabajo. Y meterle miedo a la gente, hay que tener cuidado, ¿no? Por ejemplo, normalmente la gente que echa peste a los psicólogos, que es clínico, es porque no quiere trabajar con ellos. Si no, no se lo echaría. Es buscar el que te sea, el que veas que hay feeling con él, como lo de los equipos interdisciplinar. Pues funcionan si todo el mundo piensa más o menos lo mismo. Si no, es un equipo en que cada uno hace lo que le da la gana. Entonces, bueno, sí, es equipo. Pues, no, de tal manera, lo que ellos tienen que tener es que en clínica las cosas pueden salir realmente mal. Y esto es un mensaje muy importante. Las cosas pueden salir muy mal. Alguna estrategia le puede ir a alguien fatal. Entonces, el hecho de tener un sanitario al menos ayuda, primero, a que perciba que las cosas están yendo muy mal y sea rápido en actuar. Entonces, eso es lo bueno que tiene. Es como la idea de, tómate esto. Uy, me empieza a encontrar muy mal. Pues ve al médico. No, pero los médicos son una mierda. ¿En qué quedamos? ¿Sabes? ¿No? Es como, a mí muchas veces en el ámbito del culturismo, los médicos no tienen ni puta idea de nada, pero tengo un problema y voy al médico. Y yo, pues, tenemos que encontrar un término medio. Es decir, hay algo que hay que tenemos que hablarlo, ¿no? Y eso sí es verdad, que dentro del mundo clínico, aparte de que hay una seguridad en el sentido de que tú puedes denunciar a un sanitario si hace un tratamiento que no es correcto. Eso no te pasa con alguien que por las redes te dice, pues deja de comer, solo come carne. Y a lo mejor por un año después tiene un cáncer de colon, porque era susceptible. Pues, ¿qué vas a decir? Es que me escuché un tío que decía que esto era genial. Oye, pues tú sabías si era genial. Para ti, no. Pues tenemos el problema. En las redes no se ve, y eso es lo que te has dicho antes, ¿no? De que cuando hay un problema, cuando tienes un caso que tiene problemas, que la mayoría de los casos van a cursar con algún tipo de problemática, porque eso es impepinable, y es lo que a mí me llama la atención de los retos de 20 días, los antes y después, todo el que tiene mi método, es como hablar de métodos de antes y después, y de que todo el mundo tiene éxito, y el que quiere puede, es que literalmente no has tocado ni un paciente o un cliente, o llevas 2 años trabajando en esto. Porque la mayoría... O tú creas tu embudo, ¿no? Es decir, solo me viene gente que quiere probar esto. Entonces ya vienen predispuestos, ya. Pues eso sí es más fácil también de tratar. O si lo haces con mi sistema bien y si no te largas. Pues claro, eso es un filtro. Al final vas a tener solo casos de éxito. Es un filtro. Sí, un filtro muy guay, pero en el fondo la realidad es mucho más complicada. De hecho, siempre, incluso si te metes un poco en estadística, te das cuenta de que cuando se analiza un estudio, dice, bueno, hay gente que le ha ido bien, gente que no le ha funcionado, pero hay gente que le ha ido mal. Y si a mí me toca el que le va mal, ¿sabes? Yo aplico un método y le va mal. ¿Y ahora qué hago? Ah, pues no sé qué hacer, porque en mi caja de herramientas yo solo tengo este método, pero ni te menciono ni... De hecho, en la obesidad, normalmente la gente que dice, tengo una tasa de éxito de... No, dime tu tasa de fracaso, que es lo esperable, ¿sabes? Que también ahora reconfiguramos que fracaso, ¿no? Porque el éxito y el fracaso se mide normalmente en base al peso que pierden, ¿no? Pero actualmente debemos reconsiderar que entendemos por fracaso y éxito también, ¿no? Yo he llegado a escuchar intervenciones, no, es que no quiero entrar en personalizar a nadie, ¿no? En meter personas, pero he llegado a escuchar intervenciones de dieta y ejercicio, 85% de éxito. Y lo primero que le digo a esa persona, digo, corre ahora mismo y publica porque te necesitamos. Sí, es decir, sí. qué poca vergüenza, ¿cómo puedes decir que tienes un 80% de éxito? O sea, que sí, bueno, no o sí en cuanto a la pérdida en ese momento aguda de peso, pero luego la recuperación era, no, se dice, bueno, pues ahí, te encuentras de todo. Sí, digamos, dentro de lo difícil, esa es la parte fácil, ¿sabes? El problema de la obesidad no es tanto perder peso como mantenerlo en el tiempo, esa pérdida. Ese es el gran problema, si fuera perder peso. De hecho, hay gente que puede hacer dieta absolutamente absurda, que te revientas la cabeza y dices, ¿y lo has hecho? Sí, 6 meses. ¡Ostras! ¿Sabes? Qué barbaridad. Es decir, que no, dice, no, eso, fíjate, esa era la parte más sencilla. No, todo. Sí, lo que vemos que el problema es a largo plazo, incluso los mismos fármacos
que estamos viendo ahora de esta nueva generación de fármacos basados en agonistas de los receptores de hormonas intestinales, ¿no? Bueno, agonistas y antagonistas. Ahí entraríamos en, depende de la conjugación que quieran hacer. Nos damos cuenta que cuando retira el tratamiento, lo normal es recuperar peso. Hay gente que es verdad que puede seguir con la emoción y seguir manteniendo la pérdida de peso y perder un poquito más o más o menos mantenerse, ¿no? Pero en general, cuando desaparece el efecto del fármaco, que hace que no tengas apenas hambre, el vaciado del estómago, el vaciado gástrico es mucho más lentito, es decir, todo hace que te sientas mejor, se te quitan un poco los antojos. Pues claro, cuando te quitas eso, pues lo normal es que reganes el peso. Entonces, claro, el problema es el después, ¿no? No es tanto el quitarlo como el después, incluso en la cirugía bariátrica, el peso se va recuperando muy poco a poco. Hay gente que no le va bien y puede recuperar más de la cuenta, incluso no perder lo que se supone clínicamente exitoso. Pero es verdad que incluso en los estudios, cuando empezamos a analizar a largo plazo, vemos que tampoco evita la ganancia, sino que la ralentiza. Poco a poco se va ganando peso, que ese es el gran problema, en qué se ha modificado aquí que hace que no sea posible en muchísimos casos mantener esa pérdida de peso, ¿no? Y eso es lo que estamos ahora. Y permíteme que hable de peso y no siempre de recomposición corporal, porque digamos que es el lenguaje más común. Sí, más Pero común. incluso aunque hagamos buenas o mejoras de recomposición corporal, se sigue aumentando después la grasa, que eso, aunque metamos dieta y ejercicio, nos damos cuenta de que después también lo normal es haber una ganancia. Vamos, el ejemplo más claro son los programas tipo de Bigger Loser, ¿no? O la báscula, ¿no? Sí, lo hacemos con dieta y ejercicio, pero nos damos cuenta que el resultado a largo plazo, incluso aunque hayamos mejorado condición física, digamos que nuestro software y hardware están lo suficientemente alterados como para que eso no vaya bien. La verdad que ese tipo de programas de televisión, tipo la báscula, habría que tener cuidado, ¿eh? Yo no sé si habría Sí, que... no, el mensaje, es decir, por un lado... por un lado, el ver a la gente que se mete, lo hace, puede ser positivo, pero el mensaje global, digamos que es que me baso en el peso, es un concurso. Un si quieres puede de manual, ¿no? Sí. Y está basado en los mitos y en la cultura que tenemos de hace muchos años. Es decir, es muy difícil que de repente todo esto que estamos hablando de la gordofobia o de el mejorar de forma multifactorial se vaya de hecho, ¿no? de lleno en un tipo de programa así, que lo que busca es llegar a la máxima gente posible. El show. Sí. No, pero yo creo que el problema es que la gente tiene que tener, o digamos, los mensajes deberían ser más maduros. Es como si yo digo, no, en el mundo clínico no hay sesgo de peso, todo va... Pues no, mentira, hay mucha gente que tiene sesgo de peso, ¿sabes? Pero tampoco puedo caer en todo el mundo. No vayas por ahí. Digamos que es eso, el problema es que lo que escuchas normalmente es demasiado poco objetivo. Está muy centrado en, le hablo a un foro, pero no intento explicar la realidad. Intento explicar mi visión de la realidad para ese foro. Y ese es el problema. Es decir, lo normal es que si tú hablas con un investigador, te puede decir, sí, sabemos mucho, pero lo siguiente que te va a decir es, pero hay muchas cosas que no tenemos claro cómo funcionan. De hecho, los mismos fármacos que por la revista Science se han considerado el avance científico del año, a cierto nivel no tenemos muy claro cómo funcionan. Es decir, a nivel macro sí podemos ver cosas, ¿no? Reducen el apetito, parece que afectan los antojos, ¿no? El vaciado gástrico, también impacta indirectamente en la insulina y por ahí también podríamos ver algo, ¿no? Por la glucemia, pero en el fondo hay aspectos que desconocemos. Por eso se abre esa ventana de farmacovigilancia en donde vamos viendo, ¿no? Por ejemplo, hace tiempo se está investigando lo de la ideación suicida porque hay gente que se ha suicidado. Que
Hombre, también es verdad que son en países nórdicos donde hay poca luz y los suicidios son más comunes, entonces de causa y efecto no, pero siempre hablamos de los problemas gastrointestinales, ya estamos viendo que gente que pueda tener pancreatitis, pues no, o tendencia A, pues ya sabemos que no debería usarse, pero estamos viendo también afectaciones de gente a nivel sensorial, ¿no? O a nivel de hiposalivación, es decir, en el fondo estamos conociendo no solo efectos secundarios, sino también pues, al ver efectos secundarios que impacta o puede impactar en esa zona, en una zona que controle esa zona que está afectando. Entonces, estamos conociendo en el fondo el fármaco, ¿no? O cuántos fármacos se han utilizado para algo, hemos visto que no funciona y después han resultado que son útiles para otra cosa. Pues hay unos márgenes de desconocimiento, es decir, meterte en investigación es tener que vivir con la incertidumbre. Y con la idea de no sé una mierda. Soy medio tonto porque hay cosas que no sé. Es decir, tú te metes en un tema y dices, ostras, todo lo que hay aquí. Entonces, y todo lo que hay y no se sabe. Entonces, claro, normalmente cuando alguien habla con mucha seguridad y que no hay sombras en su discurso, dices tú, esto no va bien. Nadie habla con tanta seguridad cuando conoce un tema en profundidad. ¿Sabes? Siempre deja ese margen de, en mi opinión, lo que sabemos, ¿no? Sí, no sé. Porque es lo que, o el consenso que hay, siempre va un poco diciendo, vamos a bajarnos porque no puede afirmarlo. También la cosa es que el modelo de transmisión de la información a día de hoy son las redes sociales. Caso práctico. Nosotros subimos un post el otro día, por ejemplo, sobre un estudio de 2017, un paper, hablando de una forma de meter ejercicio en el día a día sin que sea sistemático, tipo una rutina durante una hora. Sino, oye, pues ahora me hago cierto tipo de repeticiones, ahora me hago ciertas series y tal. Y claro, nosotros desde ahí dijimos, vale, lo sensato quiere decir que vamos a hacer una propuesta sobre esto. Pero claro, en el momento que subes algo, ya la gente dice, oye, y en mi caso, no sé cuánto, oye, en mi caso, y hay una cosa que siempre hay que dejar claro. Si ves algún tipo de paper o si ves algún tipo de propuesta de entrenamiento para X cosa, para las cervicales, para aumentar la masa muscular, que nunca es algo general. Y ese es el problema de las redes, que la gente se lo toma como, oye, este chaval o este chico ha subido esto de esta rutina de ejercicio, seguro que me va a venir bien. Oye, pues a mí me viene bien. Y sobre todo, diferenciar lo que son condiciones de laboratorio, de investigación de mundo real. Que hay cosas que tú lo has hecho bajo unas condiciones que dices, bueno, pero es que en el mundo real esas condiciones no existen. De hecho, los estudios que se hacen con fármacos van con dinero. La gente no solo voluntario, sino que recibe dinero por participar en el ensayo. Entonces, claro, dices, es que en el mundo real eso es más complicado. Una de las limitaciones, por ejemplo, que estamos viendo en los fármacos de la obesidad es el dinero. En países como Estados Unidos, una de las mayores causas de abandono del tratamiento es porque la compañía no le cubre ese fármaco. No porque él no quiera, sino porque se da cuenta de que aproximadamente son $1.000, $1.000 y pico de dólares al mes, que son unos 12.000 y pico al año. Me parece éticamente, moralmente muy reprochable que es el uso recreativo de estos tipos de tratamientos. Porque hay una de stock por culpa de ese uso recreativo. Y bueno, y también porque Europa, por ejemplo, en Estados Unidos tú lo puedes vender a $1.000 al mes, en Europa no. Entonces también es verdad que las mismas compañías farmacéuticas van buscando los mercados de los que sacan más beneficios. No le interesa tanto a lo mejor meterse en Europa, que más de 200 euros le van a decir, lo siento, pero aquí no te vamos a pagar más por un mes. No, sí, es complicado. También se está abriendo un poco la puerta a un uso no adecuado. Por ejemplo, la FDA, ¿no? En el último comunicado que hizo, ¿no? Habló de fármacos para el tratamiento crónico del peso. Eso es un mensaje un poco matizable, porque no está hablando de una condición clínica, sino está hablando de alguien, llega un índice de masa corporal 30, digo que no me van bien las cosas, me puedes dar el fármaco. Claro. Eso es un problema, porque estás abriendo la posibilidad de que eso ocurra. Y que se utilice, pues, he engordado un poquito, voy, me lo dan, adelgazo, engordo un poquito, voy, me lo dan, adelgazo, engordo un poquito. Eso tenemos que
tenemos que solucionar cómo es el tema. No, de momento todo el mundo está, digamos, como siempre que hay una nueva terapia, todo el mundo se maravilla, se ofusca por la brillantez de la idea y de los resultados, pero luego poco a poco va perdiendo fuelle y nos vamos encontrando la realidad, ¿no? Y claro, es un fármaco que sí, tiene efectos sorprendentes, pero que muchos se van a acabar usando o utilizando de forma crónica. Saben que no se diga tan abiertamente, pero ya hay artículos que van diciendo que poco a poco se va hablando, se va gestionando, pero todos sabemos que hay mucha gente que va a acabar con un tratamiento crónico. Y también es ese problema que como solo se habla del peso, no es un fármaco para el tratamiento de una patología, sino para el control del peso, pues el uso recreacional antes del verano, antes de... pues va a seguir ahí. Entonces, que la gente dirá, no, pero esto no se va a controlar mucho. Ya hemos visto que muchas veces los sistemas de control no son eficientes y que, bueno, que es un tema complicado. Y igual, aterrizando un poquillo para aquella persona que nos está escuchando, que tenga obesidad, darle, a mí la palabra tips no me gusta mucho, pero parece que usarla porque está de moda, ¿no? Pero darle alguna serie de tips o consejos para iniciarse en la mejora de su salud. Bueno, antes, ojo, también decir que yo no estoy en contra de los fármacos. De hecho, sí me parece un gran avance porque en ciertas situaciones veo que van a ayudar a las personas. Ojo, que no es el mensaje, sino voy un poco más a poner los pies en el suelo y decir, el uso generalizado, sistemático y tan abierto, tenemos que tener un poco más de cuidado. No, verá, la gente, lo primero es que entienda que lo que tiene es un problema donde hay una parte que sí es responsabilidad suya en el sentido de su salud, ¿no? Y no estoy haciendo un ataque, no estoy diciendo de culpabilidad, estoy hablando de responsabilidad, ¿no? Hay una parte de que uno tiene que intentar buscar todas las herramientas posibles para mejorar, pero hay otra parte que es verdad que no depende de esa persona. Entonces, que tampoco se sienta mal y si ve que se autoculpa, se criminaliza a sí misma, pues que busque ayuda porque realmente no es culpa suya, ¿sabes? Hay ciertos aspectos que se pueden mejorar, pero hasta ahí llegaste. No, hay un punto en el que no va a llegar. Es decir, siempre, si alguien quiere hacer algo, tiene que tener medios, capacidad y conocimiento. ¿Sabes? Medios, pues hay gente que no tiene los medios. Capacidad, pues ya vemos que si has desarrollado obesidad y según el grado, pues obviamente tienes una serie de limitaciones en cuanto a cierto control de ciertos aspectos de tu vida y que lo normal es que aprendas a gestionarlo, pero no se van a resolver porque de hecho esa es parte de entender este aspecto como posiblemente patológico, ¿no? Y los conocimientos, que eso pues obviamente depende de dónde los busques y quién te los dé, pues pueden ser una ayuda o un lastre. Y también siempre un poquito de que las cosas vayan a buen tino, por ejemplo. Alguien puede iniciar un tratamiento y le puede pasar algo horrible. Pues también hay gente que tiene mala suerte con ciertas cosas que eso también, todos esos factores se tienen que conjugar. Entonces, que no se machaque, que quizás la idea de perder peso, hacer dieta, no era el mejor camino para mejorar la salud. Y siempre que pueda buscar apoyo profesional, aunque si no hay dinero, aunque sea seguir a gente que le pueda dar algunos tips, algunas ideas, pues eso está bien, sobre todo huyendo de cuentas polarizantes. Es decir, una cuenta que busca siempre crear enemigos es porque está buscando rédito por otro lado, porque intenta hacerse famoso. Normalmente la gente que divulga porque quiere, porque no es un negocio, no tiene que buscar enemigos. Es decir, simplemente... no, es como la política hoy día, ¿no? La política hoy día se ha convertido en el arte de convertir en enemigos a quien no lo son. Es decir, hoy día te digo que estos son enemigos tuyos y dices, pero si son mis colegas, es decir, piensan diferente, pero antes yo no era enemigo de ellos porque ahora tengo que odiarlos, ¿no? Pues esto igual, no, aquí no se trata de buscar. Entonces eso, siempre que muchas veces la mejor autoayuda es pedir ayuda. No empezar a ayudarse uno por su cuenta, ¿no? Que muchas veces ese es el problema de la autoayuda, ¿no? La autoayuda empieza pidiendo ayuda a quien sepa.
dártela, ¿sabes? Que igual tú no sabes ayudarte o en la forma. Y que no se machaquen tanto, que ya la sociedad machaca suficiente como para que tú mismo busques machacarte aún más, ¿sabes? Sobre todo eso, que sepan un poco buscar y que hay refugios, ¿no? Cuando la gente lo pasa mal, que sepa que hay refugios y gente que está igual, que puede encontrar redes de apoyo que son bastante efectivas. Por eso digo que ahí sí la parte de los movimientos sociales, ¿no? Son muy interesantes porque se puede encontrar ese refugio e incluso también conocer a partir de ahí los tips que pueden ayudarte y que sepa que la obesidad no va de ser delgado. No es el objetivo ni clínico, ni terapéutico, ni de nadie. De hecho, es mejorar la salud. Eso es lo que se busca. Mejorar la condición física, mejorar algo la composición corporal, que cuando hablamos de composición corporal realmente estamos hablando de hueso, masa muscular y que sea funcional, que haya una redistribución de la grasa, mejor más subcutánea que visceral, pero en el fondo no estamos hablando de perder 40 kilos solo de grasa. Al final es establecer unos hábitos y una intervención que es casi al 99,9% similar a la que tendrías con cualquier persona que no tenga. Sí, no, esto además, de hecho, tal como vivimos hoy día, esto es aplicable a cualquier persona. No es algo que sea o se tenga que centrar. Y es que, claro, es que hay un punto en el que la obesidad solo se debería tratar como patología cuando realmente hay necesidad de ello. Si no hay necesidad, no debería buscarse esa vía terapéutica. Hombre, siempre ir al médico para ver cómo está, pues es una buena decisión porque hay mucha gente que tiene hipertensión y no lo sabe, es diabética y no lo sabe. Es decir, siempre eso está bien, ¿no? Sobre todo si alguien va a hacer cambio de hábitos de vida, pues, ostras, también puedes tener alguna deficiencia y no saberlo. Y a lo mejor eso explica tu cansancio. O no, ¿no? Pues eso sí está bien. Pero más allá de eso, si no hay otras patologías, lo ideal sería aprender a vivir lo mejor posible. Aunque hablemos de hábitos de vida, también hay otra falacia, porque bueno, hábitos de vida si uno puede, ¿no? Si no puede, ¿no? No. La época y el dinero que tiene. Sí. Pero sí es verdad que serían intentar cambiar un poco algunos aspectos para siempre, ¿no? Que se pueda. No tanto un tratamiento crónico, ¿no? Que eso sería si hubiera una patología. No quiero meter a todo el mundo en el mismo saco. Y si alguien, por ejemplo, es delgado, pero fuma, bebe, no hace ninguna actividad física, ejercicio físico, deporte, tiene una mala alimentación, no duerme bien, oye, pues chicos, esto no, da igual que estés delgado, es que estás reuniendo papeletas para que si no has desarrollado algo lo vayas a desarrollar. Con lo cual, lo único que... Nosotros, por ejemplo, que llevamos a gente con obesidad, al final nos llega también gente que no tiene obesidad, que no está cursando obesidad, y la aplicación es muy similar. Sí es cierto que hay una cierta sensibilización con la gente que tiene obesidad con respecto al lenguaje que utilizamos, al tener que buscar apoyo de otros profesionales, a la adaptación fisiológica, bueno, biomecánica de algunos ejercicios, ¿no? Que tú has dicho, oye, pues una persona con cierta corporeidad no se puede colocar en todas las posiciones de una forma ergonómicamente estable o no patológica. Entonces, quitando eso, quitando las 4 cosas, aunque son un montón, pero quitando las 4 cosas, realmente yo no veo una diferencia en lo que necesita una persona con obesidad a una persona sin obesidad, porque el problema viene por otro lado, no es esa obesidad. Sí, de hecho, mira, incluso en las formaciones, ¿no? O los másteres, cuando hablamos de la parte de ejercicio físico, no hay realmente un entrenamiento para la obesidad. Porque es tan multifactorial y se expresa de formas tan diferentes que tú lo que hablas es si existe esta problemática, si existe esto, la valoración, pues obviamente tienes que tener en cuenta esto, pero en el fondo es decir, ¿cuál es el...? Dice, pues depende de lo que te encuentres y lo que vayas a hacer. Es que no hay... Eso es una red flag, ¿no? Lo típico de ejercicios para perder peso, dieta, o sea, alimentos para perder peso. Y es como, huye de ahí, sal corriendo. Ejercicios para perder peso, sentadillas, peso muerto y ejercicio para ganar masa muscular.
Sentadillas. Sí, bueno. Sí, es que eso, ¿no? No tiene mucho sentido. No, es lo que vean, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, puede tener disfunción de suelo pélvico, ¿no? Entonces, pues ya no tiene nada que ver con otro tipo de persona que llegue, o gente que te puedes encontrar que no encuentra zapatos y tiene una fascitis plantar desde hace, pues ya cambia totalmente el chip, o gente que viene con problemas respiratorios, pues no tiene nada que ver, ¿no? No hay o gente que viene ya y tiene diabetes o hipertensión, o, pues, obviamente no puedes hacerlo igual que en otras circunstancias, con lo cual eso de entrenamiento no te puede dar, te puede dar ideas básicas, pero más allá de eso, Y ya no mucho más. para cerrar un poco, Walter, que tampoco queremos entretenerte mucho, ¿qué echas de menos tú en lo profesional? Por ejemplo, a mí una cosa que me resultó muy curiosa en su momento, que era el movimiento este de nutricionistas sin patrocinadores, ¿sabes? Y en lo que ha quedado eso, porque a día de hoy te veo mucha gente que se declara profesional, pero que realmente viven gracias o viven por el patrocinio y viran su discurso por esos patrocinadores. Y lo peor de todo, bueno, son hasta incluso activistas. Sí, mira, yo realmente que alguien tenga conflictos de interés per se, no me parece malo. Lo que me parece malo es cuando esos conflictos de interés modulan lo que dice. Ahí sí me parece negativo. Pero bueno, es como todo, ¿no? La gente cuando es más joven ve las cosas mucho más ideal y después pues cada uno va tirando para el sol que más calienta y mucha gente entra en ese campo. Yo, vamos, más que lo que he hecho en falta realmente es consensos reales en la profesión. Ahora lo que veo es un montón de voces discordantes en todas las profesiones, pero hay poco consenso real, no tanto a nivel científico, ¿sabes? Sino a nivel de cómo decimos, cómo hacemos, cómo trabajamos. Y lo veo en todos los campos. Por ejemplo, la gente está más preocupada en defenderse de otros que en mirar en su propia casa si estamos haciendo las cosas bien. Por ejemplo, yo puedo ver, pongo el ejemplo del ejercicio físico. Se abrieron muchos centros de electroestimulación con trajes de cuerpo completo cuando sabemos que cómo se estaban planteando es una mala idea. No vi ninguna crítica por parte del sector objetivo diciendo, oye, esto no es muy buena idea, tal como lo estamos planteando. Pues pasa igual, ¿no? Veo gente que protesta, pero no hay una protesta colectiva real del sector de decir, oye, mira, es que esto no va bien. Esto no, por ejemplo, veo más gente diciendo que la dieta ceto es mala o que la dieta vegetariana es mala y no gente que diga, verá, no es tanto de que sean malas, sino que no le va a ir bien a todo el mundo por X razones ideológicas, por razones fisiológicas. Pues. Entonces, más que ir a atacar algo concreto, decir, oye, vamos a atacar a la gente que solo vende esto y que no acepta que existan otras formas de relacionarse con, ¿sabes? O que los vendan como la única vía. Por ejemplo, alguien me dice, oye, yo es que la dieta cetogénica la utilizo con pacientes pediátricos que a lo mejor tienen problemas neurológicos en el sentido de, por ejemplo, epilepsia. Pues sabemos que es un abordaje incluso en la epilepsia refractaria que funciona muchas veces. Pues obviamente nadie te va a decir nada, ¿no? Pero no quiero el discurso de, como yo defiendo tal postura, pues todo lo quieto es malo. No. Ahora, también hay que decir lo malo de, oye, pues esto a lo mejor para el hueso no es tan interesante, apenas hay fibra, por lo cual va a hacer que ir al baño se convierte en un desafío para algunas personas, oye, tienes que controlar ciertos aspectos, pues todo igual, ¿no? Yo creo que no hay ni en ejercicio, no hay un consenso claro de una unificación de mensajes que digan, oye, es que hay cosas que objetivamente están mal planteadas. O sea, y eso es quizás lo que echo de menos, que no haya como... sí, aquí cada uno es como libertad de cátedra, ¿no? Yo puedo decir lo que me dé la gana, pero es que hay cosas que objetivamente están mal, son mensajes negativos. Sí, y el mismo colectivo no dice, tío, esto es
como lo estás planteando, no está bien. Yo creo que aparte del problema también es que el nicho de la salud a nivel de mercado es muy costoso, mueve muchos millones de euros, bastantes miles de millones de euros, y el problema es ese, que a nivel de marketing, lo primero que te enseñan, yo por ejemplo he hecho cursos de marketing, y lo primero que te enseñan es a posicionarte, en el sentido, o sea, no posicionarte de ocupar una posición visible, sino Sí, lo sé. De decir blanco o negro, decir elige blanco o elige negro, y a partir de ahí ataca el negro o ataca el blanco. Sí, utilizar falsas, digamos, lo que es un discurso polarizado y que además de falsas premisas, ¿no? De elige esto o esto, y dice, bueno, no son excluyentes. Tú me estás diciendo, ¿sabes? Por eso digo que nosotros intentamos, por ejemplo, tener un tono, porque siempre va a estar sesgo. Y siempre sí, siempre, todos tenemos sesgo. Pero intentamos posicionarnos en torno a, oye, no lanzar un mensaje general de haz esto, aunque yo lo sepa que puede, porque no sé quién está leyendo esto, pero sí es verdad que después en el background, después cuando tienes una charla privada o después cuando tienes un paciente o un cliente cara a cara, ahí ya no puedes decir, no, esto es malo, es, vamos a ver el depende, ¿dónde está tu caso? Sí, no. De hecho, fíjate, generalmente en la divulgación yo he hecho muy en falta lo que es el aspecto negativo, de cuando no va bien. No tanto el positivo, esto es genial, pero decir, bueno, pero dime qué cosas pueden ir mal. Porque si solo me hablas de lo positivo, claro, si yo estoy en el ámbito negativo, por ejemplo, yo puedo hablar del ejercicio físico. Mira, normalmente cuando escuchas hablando del ejercicio físico, ¿no? Que bueno, que esta es la guerra entre actividad física y deporte en las definiciones, ¿no? Muchas veces tú dices, pero es que ciertas intervenciones le pueden ir mal a la gente. Es decir, y que tú lo digas, que diga, oye, pero es que hay gente que a lo mejor esta forma no le va a ir bien, porque la dosis de ejercicio no esté bien ajustada. Entonces eso siempre es bueno ponerlo en, no la coletilla de ponte en manos de profesionales, sino ponte en manos de profesionales, porque igual ellos son los que pueden valorar por qué no está yendo bien. A priori a lo mejor no pueden verlo, no pueden preverlo, pero a lo mejor ellos te pueden decir, oye, pues vamos a modificar esto y esto y esto. Pero no digas, esto es de puta madre siempre. No, no es verdad. No es verdad. Como hay un hay cierto sector del activismo, por ejemplo, antigordofobia y salud en todas las tallas y eso, que también categorizan, yo creo que es como un traslado, ¿no? de la dieta y el ejercicio, en este caso el ejercicio regulado, la actividad física regulada, lo categorizan como no hace falta. Es decir, tú con disfrutar, caminar o bailar, o digo, espérate, porque cuando te venga una persona, un caso que tú digas, tú necesitas una intervención porque musculoesqueléticamente estás atrofiada o porque tienes una patología del movimiento que necesita una intervención de actividad física regulada, ahí por mucho que tú bailes, por mucho que tú pases por el campo, no te va a servir de nada. O por lo menos no para esto. Sí, no, eso... Bueno, pero también es verdad que cada uno mira su... ¿no? Barre para su casa y, mira, y sabe bien las cosas que faltan en su casa. Pero sí, no... Volvemos a lo mismo. Por eso tenemos que confiar en profesionales y utilizar las redes precisamente para potenciar esas redes de profesionales. Si yo hablo mal de ciertos profesionales, me estoy cerrando yo a las redes y estoy cerrando a la gente la posibilidad de las redes. Y yo digo, los médicos no tienen ni puta idea. Pues problema gordo, porque a lo mejor el médico le da un diagnóstico correcto y no se lo cree. Claro. O piensa que lo están intentando engañar porque una extraña conjura detrás, porque todos los médicos están, yo qué sé, forman ahí como una secta que... Sí, no, pero igual que los nutricionistas, no, yo muchas veces cuando veo a esta gente que son estrellas nutricionales perdidas, ¿no? Es como, es verdad, nos engañan, nos dice, pero ¿engañan a quién? Es decir, si eso está publicado, me refiero. que no hay... ¿sabes? Es una nueva nutrición o es un nuevo enfoque. Y dices, nuevo nada. Si a lo mejor te llevas 40 años. Que tú no lo conozcas no significa que esta moda no la hayamos vivido 3 veces antes. ¿Sabes? Y ahora es su tercera génesis. La dieta paleo, la cetogénica, la dieta Atkins, la dieta baja en hidratos y la repasa y dices, pues sí, básicamente el 90% es lo mismo y cada vuelve, ¿no? Me quito la máscara y vuelvo otra vez.
Y también hay una cosa aquí con lo que te has dicho, ¿no? Lo de la malvada industria hasta que me financian. Que eso también es importante. Bueno, a mí lo que me hace mucha gracia es de estas cuentas que son en contra de todo y después acaban vendiendo suplementos, ¿no? Sí, y tú dices, pero ¿cómo puede ser una cuenta paleo, no? Vender suplementos en el sentido de que yo entiendo el suplemento cuando puede haber o una patología, algo, es decir, enfocada a un nicho muy específico de acción, ¿no? Pero en general, ¿no? Yo vendo suplementos paleo, pero ¿qué mierda me estás diciendo? Esto va en contra de esta idea, ¿no? O entonces, ¿qué pasa? Que la alimentación que me propone no es lo suficientemente alta en nutrientes como para que encima me tenga que suplementar. Pues vaya mierda, ¿no? Lo que me estás ofreciendo. Sí, nada, eso no. El mercado, bueno, está ahí y que cada uno coja lo que quiera. Pues, Walter, nosotros no queremos entretenerte mucho más. La verdad que estamos encantados con tenerte. Ojalá podamos repetir y extender esta entrevista porque siempre se van a quedar cosas en el tintero contigo. Y nada, por nuestra parte, encantadísimo de haberte tenido hoy abriéndonos el coco. A vosotros por invitarme. Muchas gracias. Saludos, Walter.